No pedían 100 euros ni 20, te pedían 5.000, 6.000 euros. अमरीकी फौजी और दो बहनें जुर्म के मां मर गई। Agresión, dinero, amor, un general americano y una muerte desencadenarán en varios asesinatos a 40 kilómetros de la capital de España. Morata de Tajuña es un pueblo situado al sureste de la Comunidad de Madrid y tiene 8.115 habitantes. Bueno, después de esta historia tendremos que restar algún que otro. En una población que desde el 2003, año en el que se contabiliza, no ha habido ninguna muerte violenta. Llamamos porque no había, porque desde el día 15 o el día 16 ya no se sabía nada. En la travesía del Calvario número 4, los ciudadanos y conocidos del pueblo alertarán al alcalde de este que hace más de un mes que no han visto a los hermanos Gutiérrez Ayuso. Pues el pasado domingo de la semana pasada se pone en contacto con el ayuntamiento, conmigo concretamente y también con más personas del ayuntamiento, y también en ese momento, a partir del lunes, ponemos en marcha un protocolo que es a través de policía local para averiguar, pues lo normal hubiera sido en que hubieran salido de viaje, que estuvieran de vacaciones, pero lo lógico más en unas fiestas de Navidad como esto. En ese momento hablamos con Guardia Civil y pedimos permiso al juzgado para poder entrar. Y lo normal hubiera sido haber encontrado una vivienda vacía, y en este caso pues hemos encontrado a los vecinos, a nuestros vecinos. Ante estos hechos, la policía local y el otro cuerpo policial, la Guardia Civil, entrarán en la vivienda. El nombre de la calle le va al dedillo a este suceso, y no es una broma. Servidores públicos dentro de la vivienda se encontrarán con un escenario de lo más siniestro. 3 cuerpos apilados uno sobre el otro y semicalcinados. Los 3 hermanos presentan signos de violencia y ensañamiento. Nos decía el vecino de la casa de al lado que su puerta, que es terraza con terraza, ha aparecido rota. Cuando han entrado los operarios junto con la Guardia Civil y con la policía que estaban, estaba absolutamente todo cerrado. Con lo cual no había ningún síntoma de que estuviera nada forzado. Por eso era la imaginación o el pensamiento de que hubiera sido algo normal y que estuvieran de vacaciones. La vivienda no tiene las entradas forzadas y no la han revuelto en busca de dinero. Es más, la gran cantidad de joyas que habían están intactas. Pues ¿qué motivo tendrán para cometer semejante crimen a unos ancianos de entre 71 y 79 años? La Guardia Civil ha encontrado en la casa de los hermanos una pistola de fogueo y está investigando todas las hipótesis, aunque gana peso una, que la muerte de los 3 hermanos esté relacionada con un ajuste de cuentas por una deuda relacionada con una estafa amorosa. ¿Tendrá algo que ver la pistola de fogueo? ¿Por qué la tenían estos ancianos? Empecemos conociendo a las víctimas. Pepe, 79 años y cuenta con una discapacidad cognitiva. Ángeles, 76 años, fue profesora habiendo cursado la carrera de Magisterio en la Universidad Complutense de Madrid. Amelia, la pequeña, 71 años, también con estudios universitarios, había trabajado en un anticuario. Los 3 hermanos conocidos como los Amelias eran naturales de Castilla-La Mancha. Se trasladaron con sus padres a un piso que adquirieron en Ciudad Lineal, Madrid, y allí vivieron todos hasta la muerte de estos. Estando los 3 hermanos solteros, decidieron trasladarse a una casa de Morata de Tajuña para mejorar la calidad de vida de Pepe. La primera hipótesis que circula por el vecindario del pueblo es la de un suicidio colectivo, debido precisamente a unas deudas que les estaban ahogando. Maxime cuando no había nada forzado ni se habían llevado ningún objeto de valor. Y lo que pasa es que no sé qué les habrá pasado, me lo ha dicho mi hija y me he quedado asustadita. Y no sé, pero vamos, yo lo veía, yo vivo aquí mismo, lo veía todos los días de pasar normalmente bien. Sin embargo, los signos de violencia y la forma en la que estaban los cuerpos hace que gane peso la hipótesis de que estas muertes estén relacionadas con un ajuste de cuentas. De ahí que tuvieran en la finca una pistola de fogueo, por si tuvieran que intimidar a algún posible asaltante. Pero me ha extrañado, cuando lo he oído, lo primero que he pensado, ajuste de cuentas.
Yo no creo que Pepe estuviera en facultades de utilizar e intimidar con el arma. Era muy campechano el chaval. Y las dos ancianas, bueno, cosas más surrealistas se han visto. ¿En qué se habrán visto involucrados los tres hermanos para que sean asesinados con violencia y ensañamiento? Empecemos con el principio del fin. El crimen ha sucedido en el 2024 y nos vamos a remontar al año 2014. Los tres hermanos, conocidos por los vecinos del pueblo como los Amelias, haciendo referencia al carácter predominante de la pequeña, pues ahí ya ven quién llevaba las riendas, no tenían familiares y estaban solteros. Las dos hermanas estaban jubiladas y el hermano no trabajaba. Comidas y algún que otro viaje financiado por el Estado hizo que Amelia buscase alternativas para evadirse de la rutina, de ahí que en agosto del 2014 la hermana pequeña se abriera cuenta en la red social de Facebook. Poco menos de un año de tener la cuenta abierta, el 21 de enero del 2015 un mensaje le entrará. Tu sonrisa me llamó la atención, así que decidí saludar. Amelia, halagada, sigue la conversación para que éste, con mejores técnicas cual yo utilizaba en mis tiempos mozos, le asesta. Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó. Tengo muchas ganas de saber más acerca de este hermoso ángel con el que estoy bendecido. Edward, sin más, apuesto general estadounidense destinado a Afganistán. Le embauca con sus piropos de manual, haciendo que a Amelia le entre esa sensación primeriza de ilusión cuando conocemos a alguien y deriva en amor. Y tras charlar con Edward, cual le explica sus penas y glorias, más penas que glorias para proyectar lástima, le suelta que tiene que cobrar una herencia de $7 millones, que al cambio en euros viene a ser lo mismo, pero al estar en Afganistán y atendiendo al rango que ocupa y la responsabilidad que conlleva, no puede desplazarse a Estados Unidos para hacer los pertinentes trámites. Para cobrar la herencia tiene que pagar los respectivos impuestos, lo que viene a ser aquí el impuesto de sucesiones, y necesita que le ingrese efectivo para poder hacer la gestión desde Afganistán y así poder cobrar la herencia. En este punto muchos ya se habrán dado cuenta que esto es una estafa. Lo del pago del impuesto de sucesiones al Estado, no, bueno, que también, en España bajo cualquier importe. Lo del señor Edward, digo. Amelia tendría que haberse informado que en Estados Unidos hay un umbral de $12.060.000. Bajo este umbral, si uno es ciudadano americano, no paga impuesto de sucesiones. Pero la soledad de esta y la perspicacia de la persona o personas que se hacen pasar por Edward, cuales mezclan la mentira con la pena y el amor, hará que Amelia se ciegue de tal manera para que proceda con un degoteo de transferencias económicas, provenientes en una primera fase de sus ahorros, con la promesa de Edward de compartir la herencia con ella, vivir juntos y ser felices hasta el fin de sus días. Esos cibercriminales que, empleando ingeniería social y aprovechándose de la vulnerabilidad humana, consiguen, mediante el engaño y otras técnicas de persuasión, estafarnos. La camela de tal manera que incluso esta cambiará su estado en Facebook al de prometida. Y ojo, porque su hermana Ángeles no es capaz, tampoco, de darse cuenta del engaño. Estamos hablando de dos personas que tienen estudios universitarios, dos personas mayores curtidas en la vida, que de rebote, he aquí el peligro de desventar nuestra vida en las redes sociales, viendo el éxito del engaño hacia Amelia, le entrarán también a Ángeles por Facebook Michael Sanford, amigo de batalla del general Edward. Y ahora es cuanto más interesante se va a poner esta historia. Las hermanas hacen los pagos a través de ingreso en efectivo en la oficina de correos de Morata de Tajuña. ¿Por qué? Los estafadores abren una cuenta en entidades como RIA y Western Union, entre otras, cuales solo se les pide a estas empresas que tengan sede en el país receptor, pero a los que perciben el dinero, con un nombre, un teléfono y un correo electrónico es suficiente, nada más. Los estafadores se abren cuenta en países donde estos se encuentran libres de seguimiento fiscal por la Unión Europea.
Vamos, que aquí en España la agencia tributaria te pone el foco por hacer una transferencia de más de 600 euros a un familiar, por ejemplo, pero te puedes ir tranquilamente a la oficina de correos a hacer pagos de 3.000 euros por día, que es el límite que pone Correos, y como el país de destino sale de su jurisdicción, pues no pasa nada. 3.000 euros es el monto que ingresaban mensualmente las hermanas. Sin olvidar que estamos hablando de un pueblo y que todo el mundo se conoce. Tras advertir de ello los empleadores de la misma oficina de correos que estaban siendo víctimas de una estafa, ellas seguían con la venda en los ojos y confianza plena en Edward y Michael. Ni tan solo habían llegado a hablar con ellos por teléfono, ni videollamada ni nada, todo escrito por Facebook y WhatsApp. Sí, claro, sí, es que eso estábamos diciendo, todo el mundo, los vecinos, todo el mundo le decíamos, pero si Amelia, si esto es una estafa, que no, que lo mío no es una estafa, siempre decía ella. Así ha sido. Es admirable el nivel de estos embaucadores. Amigas y vecinos advirtiéndoles continuamente de la estafa, ellas siguieron. Tras haber finiquitado todos los ahorros de su vida, unos 260.000 euros, ¿qué más podían hacer? Vender la vivienda de Ciudad Lineal, heredada y donde se habían criado. 140.000 euros para seguir con el degoteo económico a sus amores americanos. La venta del piso se ha cerrado en el 2021, pese a ser advertidas durante todo este tiempo, 5 años, que por surrealista que parezca, así es. Ya no querrán ver a sus vecinos y conocidos en su viaje a correos para ingresar el efectivo, por el que dirán, por las habladurías, y porque no podían imaginar que el amor de los héroes americanos no fuese real. Mandaban dinero y no se cansaban de... Pero sí que lo suyo lo han gastado todo y se han arruinado. Ahí se dirigirán a un locutorio cual también pueden hacer pagos a las entidades asociadas. El locutorio se encuentra en la localidad de Arganda del Rey, a 12 kilómetros de Morata. En el número 15 de la calle Juan de la Cierva les atenderá Dilaguar. Dilaguar, tras ver a dos señoras cultas adornadas con su vestimenta y con el ánimo de ingresar esa gran cantidad de dinero, les ayudará con los pagos. Sea bien por el interés o por el interés, el dinero hace que rebose la amabilidad para aquellos que lo tienen, y el negro, así apodaban a Dilaguar, será el encargado de seguir con el degoteo económico a los novios de las tierras americanas hasta la liquidación total del dinero obtenido por la venta de la finca. El apuesto general le indicará a Amelia que con tal cantidad de dinero ya podrá hacer frente al pago de los impuestos para obtener la herencia de 7 millones de dólares. Ahí ya se van a poder ver por primera vez y hablar sin utilizar el traductor, que hacía toscas las traducciones americanas al castellano. Que después de 5 años, Edward ya tiene unas nociones del idioma español casi que hasta para escribir un libro. Aquí sí que será la primera vez que las hermanas van a recibir una llamada del otro continente, y no por parte de Edward o Michael, sino de una señora cual indica que es la directora del Bank of America. Desde nuestra entidad vamos a gestionar un viaje a Madrid para poder vernos y entregarle el importe de la suma de la herencia conforme las instrucciones del señor Edward, atendiendo al aprecio y gran labor que hace desde Afganistán por nuestro país. El estallido de felicidad de las dos hermanas tras la llamada hará que compren el mejor champán francés para brindar en las navidades que acechan, y poder reprocharle a todos aquellos que no habían creído en esa bonita historia. La botella la comprarán con el único dinero que les queda, el de su pensión y el de la ayuda que le dan a su hermano. Si llegados a este punto creían que los embaucadores daban por finiquitada la sangría a las dos hermanas, error. En la Nochebuena de ese mismo 2021, le llegará a Amelia un mensaje de Michael. Edward ha tenido un accidente de helicóptero, no ha podido ser evacuado por las fuerzas americanas. Se encuentra en un hospital de Kabul y la región está siendo asediada por los talibanes. Necesito vuestra ayuda para sacarlo de ahí. Solo se me ocurre que el deseo de obtener el dinero de la herencia por parte de las hermanas es mayor que el deseo de ser amadas. Admirado por todo el batallón y por la directora del Bank of America,
El poderoso ejército americano número 1 del mundo deja a su suerte a su más preciado general, y este tendrá que recurrir a la ayuda de su amigo Michael con el poder de las dos hermanas. Para poder sacarlo del hospital controlado por los talibanes necesitarán más dinero. 30.000 euros serán suficientes para poder gestionar el rescate de Edward. Pero ahora, sin liquidez, pedirán dinero a los vecinos del pueblo. El dinero que pedían aquí se lo pedían a mi mujer. A mí hace un año y pico por ahí me pidieron 6.000 euros. No pedían 100 euros ni 20, te pedían 5.000, 6.000 euros. Pidieron dinero a los vecinos. Hay gente que les pidieron pues 3.000, 4.000, 40.000. Los vecinos del pueblo las evitaban a toda costa, y estas, que de eso sí se dieron cuenta, acudirán al señor Hussain Fasal, 42 años y de origen pakistaní. O sea, a Dilawar, el gerente del locutorio. Estas, según explica Dilawar, le pondrían en antecedentes y como él ya sabía acerca de la inminente recepción de la herencia, les propone dejarle la cantidad de 30.000 euros con la condición de que les devuelva 60.000 en concepto de intereses. Las hermanas aceptan, claro, su objetivo, llevan 356.000, por 30.000 más no van a dejar escapar la herencia del prometido de Amelia. Dilawar, que no tiene el monto en su poder, recurrirá a compatriotas suyos para que le dejen parte del efectivo, proveniendo el dinero de negocios opacos. El pakistaní se encarga de hacer el pago a Michael y a esperar el rescate de Edward. Como he indicado, Dilawar es de origen pakistaní. Este, que regenta el locutorio de Arganda del Rey, vive en un piso cual comparte habitación. Gran parte de sus ingresos mensuales van dirigidos a su familia en Pakistán. En los tiempos actuales, los locutorios no es que sean un negocio muy rentable y con los escasos ingresos del negocio y la fuga de sus ahorros, este les pedirá a las hermanas alojamiento en su vivienda. Estas acceden, le habilitan una estancia en la planta superior de la casa y ahí pasará el resto de los días trabajando en su negocio y esperando el retorno del préstamo a las hermanas. Sí, me he cruzado con él, sí. Y además le acompañaban a ellas. Yo le he visto pocas veces, sí, efectivamente, sí, y ha convivido con ellas. Las hermanas han visto cortada la comunicación con Edward, lógicamente porque se encuentra en el hospital y Michael, que está gestionando su retorno, también cortará la comunicación con ambas. El huésped alojado en casa de las hermanas verá que el nerviosismo se apodera de ellas por falta de comunicación de Edward y Michael. La relación entre ellas se tensará y este, que es testigo de todo, le empezará a embargar la duda de la historia económica amorosa de las hermanas. Los prestamistas compatriotas de Dilawar le apretarán para que le devuelvan el efectivo y este apretará también a las hermanas, hasta que un día estalla. El 2 de febrero del 2023, Dilawar, que lleva viviendo 1 año y 1 mes con las hermanas, le achacará a Amelia que la situación no se sostiene. Michael y Edward han cortado todo contacto tras el último pago de 30.000 euros e indicándole la farsa de su prometido americano, cual les ha estafado, entrarán en una fuerte discusión. Este, que ya no aguanta más la situación, atacará a Amelia con un martillo. Le causará grandes heridas y fuertes contusiones. Un día pues me iba a trabajar y bajé y sí que estaba ella ahí, que le habían dado un martillazo. Tenía un buen golpe en la cabeza y estaba sangrando, creo que le había dado con un martillo. Su hermana Ángeles llamará a la policía y estos servidores se personarán en la vivienda. Las hermanas y Dilawar explicarán lo sucedido y tras calmarse las partes, Amelia, la agredida, que pese a necesitar asistencia médica por las heridas, no querrá presentar denuncia contra Dilawar. Pero aquí se precipitarán los hechos. Al haber heridas de sangre con puntos, 7 puntos de sutura, la policía en estos casos puede actuar de oficio y pese a no haber denuncia, se llevarán detenido a Dilawar por agresión. En este caso de agresión será sometido a un juicio rápido. Restará en las dependencias policiales hasta el día siguiente, viernes, cual se celebrará el juicio. La sala, tras escuchar la versión de todas las partes implicadas, hará referencia a que las hermanas son víctimas de una estafa, que le tienen que devolver el préstamo al acusado. Pero eso no le exime a Dilawar para librarse de la pena que le va a imponer el juzgado de Arganda del Rey por agresión.
2 años y 6 meses que deberá cumplir en la prisión, además de una indemnización de 2.900 euros. Sí, además de que éste les ha prestado, ahora tiene que indemnizar a Amelia. Dilawar entrará en prisión el mismo viernes 3 de febrero del 2023. Los cadáveres los encuentran el 18 de enero del 2024. ¿Quién son los estafadores? ¿Quién o quiénes son los asesinos? ¿Qué precipita el asesinato de estos? Las hermanas y Pepe, que debido a su discapacidad es al margen de todo ello, en su vivienda de Morata y con Dilawar en prisión, intentarán retomar el contacto con Edward y Michael, que al no conseguirlo, ahora sí, después de casi 8 años, se darán cuenta de que Edward y Michael no existen. Son fruto de la invención de unos ciberdelincuentes y han suplantado la identidad con perfiles falsos de Wesley Clark, general de la OTAN, por Edward. Artis Pabriks, exministro de Letonia, por Michael Sanford. Aquí ya no encontrarán más respuestas. Estos timos no tienen sexo ni edad. Por la mañana le enviaban una canción indicándoles que no podían vivir sin ellas, alimentando sus sueños, el de sus víctimas. Remataban la tarde con frases «Qué bondad ha tenido Dios para crear semejante belleza» y deseando dulces sueños para seguir al día siguiente. Las hermanas sienten que sus sentimientos han sido violados y con el corazón roto y sin los ahorros de toda su vida, perpetuarán la vergüenza que sienten ante todos los que les advirtieron desde el primer momento. Dilawar, en su estancia en prisión, dejará de atender a lo más importante para él en su vida, su familia, mujer, 2 hijos y una madre. Viven en Pakistán en muy malas condiciones, contando estos con el sustento económico que les enviaba cada mes. La poca cantidad de dinero que les podía enviar es mucho en el sur del continente asiático. Tenemos que imaginar unas condiciones muy precarias, una asistencia sanitaria nula, donde la falta de medicación en esas condiciones puede sentenciar a alguien que lo necesite, como pasó en este caso. En 2 meses, la avanzada edad de la madre de este, que dejará de recibir la medicación que necesita, hará que su salud empeore y ésta muera. Siendo la condena de Dilawar inferior a 5 años y casi habiendo cumplido una 1/4 parte de esta, debido a su buen comportamiento saldrá de prisión. El viernes 14 de diciembre se instalará en una casa ocupada por compatriotas suyos y el sábado 16 de diciembre irá a rendir cuentas de nuevo a la finca de los 3 hermanos. Los cuerpos de los hermanos Amelia, Ángeles y Pepe, que tenía una discapacidad, fueron encontrados la semana pasada en su casa, quemados, apilados y con restos de sangre tras un mes desaparecidos. Según su versión, fue andando desde Arganda del Rey hasta Morata de Tajuña, 10 kilómetros de campo a través. En la casa de los hermanos saltó la valla de entrada y se quedó debajo de la escalera del acceso posterior. Conocedor este de que cada noche conectaban la alarma, solo le quedaba esperar hasta la mañana del domingo, que estos, al despertarse, desconectarán la alarma. Ahí buscó el momento oportuno para entrar dentro de la vivienda. Aprovechó un momento en el que Pepe abrió la puerta para salir al exterior, le atacó con una barra de hierro reventándole el ojo ocular, lo metió dentro de la casa y ahí asestó golpes sin medida a los 3, hasta la muerte fruto de la venganza procurada a Alá estando en prisión. Los apila uno sobre el otro en la estancia principal para incendiar los cuerpos y eliminar rastros de ADN fruto del forcejeo. El fuego propagó lo justo y necesario. Coge un autobús desde Morata hasta Arganda del Rey, vuelve a la casa ocupada y sigue con la rutina de un preso de 3er grado. La poca relación con los vecinos y amigos de los hermanos hará que no sea hasta el 18 de enero que las fuerzas del orden acuden a la vivienda alertados por estos. Ya había sido detenido por golpear con un martillo en la cabeza a una de las hermanas, una agresión por la que ingresó 6 meses en prisión.
No le hace falta a los investigadores de la Guardia Civil esperar a la autopsia del cuerpo. A consecuencia de los hechos del mes de febrero, será Dilawar el primer investigado. Acudirán a la casa ocupada donde éste dejó notificado a la comisaría de su localización para la obtención del permiso carcelario. 3 días después, acudirá éste con sus propios medios al cuartel de la Guardia Civil y confesaría que él era el autor de la muerte de los 3 hermanos. De los calabozos de Morata, pasaría el 22 de enero a la prisión madrileña de Estremera. La situación precaria en la que tuvo que dejar a su mujer e hijos tras su estancia en el hotel con barrotes y sobre todo, la muerte de su madre fueron la causa de este triple crimen. अमरीकी फौजी और 2 बहनें जुर्म के मां मर गई। Sale, Líquida, sale. Algo en el interior de Dilawar debía quedar trastocado. Aún sucederá un hecho más. Dilawar, pese a ser el asesino confeso, restará en prisión pendiente de la ratificación por parte de un tribunal. Al ser un delito de sangre, los primeros días los pasa solo en una celda hasta ser sometido a una valoración inicial psicológica por parte de un médico, un trabajador social, un jurista y un psicólogo, todos ellos del centro. Valorarán todo lo que les ha contado y que nunca antes había cometido ningún delito, pues ahí ya le asignarán a un compañero de celda. Ángel Aseno, búlgaro de 41 años que era reincidente tras haber ingresado por primera vez en prisión en 2012 por un delito de agresión sexual con violencia, sería el huésped en esos 9 metros cuadrados. Dilawar en sus ratos libres hará gimnasia, leerá y jugará al ajedrez, entre otras cosas. Que durante una partida de ajedrez, Dilawar tendrá una fuerte discusión con su compañero Ángel. Los funcionarios los separarán y después de que ambos hagan las paces, volverán a la celda que comparten. La noticia de última hora que acabamos de conocer, les contamos que el hombre de nacionalidad pakistaní de 42 años, detenido el pasado 22 de enero y encarcelado por la muerte de los 3 hermanos de Morata de Tajuña en Madrid, ha matado presuntamente esta noche a su compañero de celda en la prisión madrileña de Estremera. Según han informado fuentes de la investigación, el asesino confeso ingresó en el módulo 2 de la prisión y los primeros días permaneció solo, pero no tardaron en asignarle un compañero de celda al que esta madrugada presuntamente ha matado. En plena madrugada, Dilawar reventará la cabeza de Ángel a golpes con el disco de una pesa que cogió después de su partida de ajedrez. Si no hizo jaque mate en la partida, lo hará en la celda. Ángel Asenov muere al acto. Actualmente Dilawar sigue en Estremera en un módulo aislado. La policía no llegará a investigar a los ciberdelincuentes que se hicieron con 386.000 euros.